Buenos días, Presidenta. Buenos días, amigas y amigos de los medios de comunicación. En esta presentación hablamos de dos temas que benefician a las personas afiliadas al ISSSTE, trabajadoras, trabajadores, maestras, maestros, jubiladas, jubilados, pensionados. Adelante, por favor. Son temas de vivienda y temas de pensiones. En cuanto a las pensiones, aunque técnicamente se desarrollará el tema, queremos aportar esta explicación. Existe el Fondo de Pensiones para el Bienestar, creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Adelante, por favor. Y esto responde a una realidad. En la reforma a la ley del ISSSTE del 2007, el sistema de pensiones solidario, intergeneracional y público fue sustituido por un sistema de pensiones privado con ahorro individualizado a través de las AFORES para las nuevas generaciones de personas trabajadoras al servicio del Estado, o sea, las que llegaran después del 2007. Adelante, por favor. En el sistema de pensiones individualizado es el ahorro de las y los propios trabajadores lo que principalmente se utiliza para su retiro. Es la base fundamental. Adelante. Esto llevó a las trabajadoras y trabajadores del Estado, a los que llegaron después del 2007, a tener una expectativa negativa o limitada sobre su jubilación, con la perspectiva de pensiones sustancialmente menores a las que se obtenían con el régimen solidario. Adelante. Durante 2 sexenios esta problemática no se abordó, no se dio respuesta a estas inquietudes, pero en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se plantearon respuestas concretas para incrementar el monto de las pensiones precarias que se derivaban o se podrían derivar del sistema de ahorro individualizado. Adelante. Por eso se creó en el año 2024 el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Los recursos de este fondo tienen el objetivo de completar las pensiones de jubilados que por sus limitados ahorros en las AFORES, si es el caso, lleguen a acumular solo lo suficiente para obtener, por ejemplo, pagos mensuales de 3,000 o 4,000 pesos o parecidos. Adelante. De esta manera, si un trabajador, maestro, maestra se retira con una pensión de ese tamaño, 3,000 o 4,000 pesos mensuales, que es lo que le permite el ahorro en la AFORE, el Fondo de Pensiones para el Bienestar le completará todo lo necesario para jubilarse con el equivalente al sueldo devengado al momento del retiro. Es decir, que si el trabajador ganaba más recursos y la AFORE le daba menos, el Fondo de Pensiones para el Bienestar le completará lo que faltaba. Adelante, por favor. El presidente Andrés Manuel López Obrador, entre otras acciones, terminó con la evaluación punitiva al magisterio y recuperó la permanencia en el empleo del mismo. Basificó a casi 1 millón de maestras y maestros y aumentó el salario del magisterio. Maestras y maestros de jornada completa devengan hoy un salario de aproximadamente 16,000 pesos mensuales. Adelante. Esto quiere decir que con el Fondo de Pensiones para el Bienestar, maestras y maestros de jornada completa se estarán jubilando con aproximadamente 16,000 pesos al mes a valores actuales, en caso de que su ahorro individualizado solo les permitiera obtener una pensión menor a esta cantidad. Adelante. A esto hay que agregar, además, la pensión no contributiva para personas adultos mayores, es decir, la que se conoce como Pensión Universal de Adultos Mayores, que a partir del 2019 beneficia también a las personas jubiladas del IMSS y del ISSSTE. O sea, hasta antes del 2019, los jubilados del ISSSTE no tenían derecho a una pensión no contributiva. Ahora reciben también esta pensión, que por cierto es actualmente de 3,100 pesos al mes. Adelante. Además, la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, ha propuesto beneficiar
a las y los trabajadores del Estado, maestras y maestros, personas jubiladas y pensionadas del ISSSTE, con medidas como las siguientes: el congelamiento de la edad mínima para jubilarse en 58 años los hombres y 56 las mujeres, para quienes se encuentren aún en el régimen solidario, establecido en el artículo 10º transitorio de la ley del ISSSTE, el otorgamiento de pensión de viudez para trabajadoras o trabajadores en activo y la eliminación del refrendo de la vigencia de derechos de personas jubiladas cada 2 años. Ahí se fue una cifra que no iba ahí, porque ya jubilados y jubiladas ya no tendrían que ir cada 2 años a refrendar derechos a las oficinas del ISSSTE, sino que tendrían una acreditación de vigencia permanente de sus derechos. Adelante. Ahora, en cuanto al FOBISSTE, el planteamiento es el siguiente. Adelante, por favor. Actualmente el FOBISSTE tiene 873,000 acreditados, 873,000 créditos vivos. De esos, 400,000 presentan algún tipo de problemática que dificulta su pago a las personas acreditadas al FOBISSTE. Adelante. Las y los titulares de esos 400,000 créditos problemáticos serán beneficiados con programas de apoyo del FOBISSTE. Adelante. De esos 400,000 beneficiados, 240,000 son maestras y maestros. Adelante. Las acciones de beneficio serán las siguientes: reducción de intereses, congelamiento de saldo, aplicación de quitas y condonación de deuda. Digamos que en orden creciente, estos son el tipo de apoyos que se aplicarían, desde la reducción de intereses hasta la condonación de la deuda, pasando por el congelamiento de saldo y la aplicación de quitas, o sea, la reducción del endeudamiento. Adelante, por favor. ¿Cómo se puede acceder a los programas de beneficio? Bueno, en lo sucesivo, en todo caso, el FOBISSTE buscaría a las personas que tienen estas características, estos créditos problemáticos directamente, pero también se puede contactar al FOBISSTE directamente. Adelante, por favor. Se va a difundir esta publicidad para que la gente pueda actualizar sus datos o entrar en contacto directamente con el FOBISSTE. Adelante. Este es un ejemplo real, no tiene el nombre, no tiene los datos personales completos, pero es un ejemplo real. La maestra Rosita es trabajadora de la Secretaría de Educación Pública. En el año 2006 obtuvo un crédito del FOBISSTE por 326,984 pesos. Ha pagado casi 664,000 pesos, lo que equivale a más de 2 veces el crédito otorgado. Sin embargo, a una deuda 355,338 pesos. Con estas medidas, a la maestra Rosita se le aplicaría una condonación total de su deuda. De esta forma, su crédito quedaría liquidado y ella se convertiría en propietaria de su vivienda con plena certidumbre jurídica. Esa sería la consecuencia de estas medidas. Adelante, por favor. Para concretar la realización de los programas aquí descritos, la Presidenta de la República suscribiría un decreto que en la parte sustantiva dice lo siguiente. Adelante. Bueno, ese es el fundamento jurídico en el artículo 4º de la Constitución y el 123, apartado B. Adelante. A, reducción o congelamiento de intereses tratándose de créditos activos. B, cancelación o condonaciones de adeudos vencidos y o intereses moratorios en los casos que se determinen. C, prórrogas y facilidades de pago que vuelvan asequible el cumplimiento de las obligaciones crediticias. Y D, otras acciones que determine la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda y sean aprobadas por la Junta Directiva del ISSSTE, cuyo objeto sea hacer efectivo el derecho a la vivienda de las personas trabajadoras al servicio del Estado
en cumplimiento a las disposiciones constitucionales. Es cuanto, Presidenta. Gracias, Martín. Yarneli, ¿por qué no platicas lo que me acabas de decir? Buenos días a todas y todos. Esta parte de los beneficios para las personas acreditadas se aplicarán de manera centralizada, automática y con simplificación de trámites. Todos estos apoyos serán retroactivos al 1 de enero y de ahí que les estemos solicitando a todas y todos que actualicen sus datos llamando al 800 FOBISTE con una S para contactarles y darles estas buenas noticias del Fondo de la Vivienda. Edgar. Buenos días, con su permiso, Presidenta. Vamos a explicar cómo funciona y qué es el Fondo de Pensiones para el Bienestar, constituido durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Muy importante el antecedente que el director del ISSSTE nos recuerda. Lo importante era pasar de unas pensiones precarias, digamos, para aquellos que se incorporaron después de la reforma del 2007 y que enfrentaban una situación de pensiones que no iban a ser suficientes para alcanzar un nivel de vida digno y decoroso. Vamos a hacer la presentación junto con el jefe de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social, el maestro Héctor Santana. El Fondo de Pensiones para el Bienestar es un fideicomiso. Si nos permiten aquí rápidamente recordar que es un fideicomiso, es un contrato legal financiero para administrar unos recursos con un objetivo. El fideicomiso tiene 4 partes: el fideicomitente, que es el que aporta el patrimonio; el fiduciario, que es el que administra los recursos, en este caso el Banco de México es el fideicomisario, el fiduciario, tenemos un error aquí en la definición. Los fideicomisarios, que son los beneficiarios del fideicomiso, y el patrimonio. El Fondo de Pensiones para el Bienestar es un fideicomiso público no considerado entidad paraestatal. Esto es muy importante, no representa parte de la administración pública, no tiene una estructura, no le cuesta, digamos, en términos administrativos al gobierno de la República, en los que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público actúa como fideicomitente, es decir, es el que aporta el patrimonio. El Banco de México es el administrador, es el fiduciario. ¿Cuál es el objetivo del fondo? Es garantizar el pago del complemento de pensión de acuerdo con lo señalado en los decretos del 30 de abril y del 1 de mayo de 2024 y el pago a los trabajadores pensionados o beneficiarios que soliciten la devolución de esos recursos. El Fondo de Pensiones para el Bienestar otorga a los trabajadores un complemento para que su pensión, y este es el objetivo del fideicomiso, alcance un monto equivalente a su último salario, siempre y cuando no exceda el monto de la pensión promedio del IMSS, que para el 2025 es de 17,364 pesos mensuales. Martí platicaba durante su presentación respecto de alrededor de 16,000 pesos, que al 2025 el monto es de 17,364 pesos. La siguiente, por favor. Héctor. Gracias, muy buenos días. Aquí lo que estamos tratando de explicar es básicamente qué alternativas tiene el trabajador al momento de tomar la decisión de retirarse. Aquí nos estamos refiriendo en particular a aquellos que son susceptibles de ser beneficiarios del Fondo de Pensiones para el Bienestar, que son todos los trabajadores que están en el sistema de ahorro para el retiro, sea porque iniciaron a trabajar a partir de julio de 1997 en el caso del IMSS y a partir del 1 de abril de 2007 en el caso del ISSSTE. Las 3 alternativas que tienen es la pensión garantizada, que el gobierno de México le otorga al trabajador cuando no alcanza un mínimo de ingreso para tener por lo menos el piso de salario que necesite y que está definido también por ley desde 2007 y en el caso del IMSS se modificó en 2020. La renta vitalicia, que es la contratación con un monto constitutivo de un seguro de rentas en una aseguradora,
o el retiro programado, que es la división del patrimonio del trabajador en una serie de mensualidades por el lapso que el trabajador decida. ¿Cómo se calcula el complemento de pensión? Bueno, ya lo señaló el director del ISSSTE. Básicamente es cuando el salario del trabajador es menor a 17, cuando el salario del trabajador al término de su retiro se traduce en una pensión en donde se reduce su ingreso, ese ingreso será compensado para volverlo a llevar al 100% como pensión a través del Fondo de Pensiones para el Bienestar, siempre y cuando el trabajador tenga un ingreso, una pensión por debajo de 17,364 pesos. Aquí hay que señalar, esta cifra es el salario promedio del IMSS de 2024 actualizado ya con la inflación para este año 2025. De tal manera que al final el ingreso del trabajador va a ser su pensión base más el complemento de pensión más la pensión equivalente, que dará igual a la pensión equivalente al último salario. Con el Fondo de Pensiones para el Bienestar, el trabajador se acerca y prácticamente logra el 100%, con excepción de aquellos que tengan un ingreso y una pensión por arriba de este umbral de 17,364 pesos. Gracias. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son el origen de los recursos del fondo? ¿De dónde viene el patrimonio del fideicomiso del Fondo de Pensiones para el Bienestar? Hay varias opciones que pueden aplicar. El 75% de los remanentes netos que obtenga el INDEP, los recursos del INDEP derivados del proceso de liquidación de Financiera Nacional de Desarrollo, el cobro de deudos pendientes de pago ante el SAT y el ISSSTE, los recursos de cuentas inactivas de personas mayores de 70 años en el caso de IMSS y de 75 en el caso del ISSSTE, los cuales, como mencionábamos, pueden ser requeridos en caso de que sean reclamados por los titulares, los recursos derivados de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, los recursos procedentes de la eliminación de órganos autónomos, reguladores, de organismos descentralizados, desconcentrados y de unidades administrativas con duplicidad de funciones, el 25% del remanente de utilidad neta de entidades sectorizadas a la SEDENA y a la CEMAR, los recursos provenientes de la enajenación de inmuebles del ISSSTE en 2024 y 2025, las inversiones propias del fondo y donaciones que pueda tener el fideicomiso correspondiente. La que sigue, por favor. ¿Cómo empezó a trabajar el Fondo de Pensiones para el Bienestar? ¿Con qué capital inicia? Inicia con un capital semilla de 44,833 millones de pesos, 32,834 millones provenientes de cuentas inactivas del IMSS, ISSSTE e Infonavit, 12,000 millones de pesos provenientes de la liquidación de Financiera Nacional. Se constituyó una reserva para pago de devoluciones por 16,065 millones de pesos, constituidas por el 40% del IMSS, 63% por el ISSSTE y 27% por el Infonavit. El fondo contó con un saldo inicial para pago de complemento de 28,768 millones de pesos y se estima que tenga ingresos subsecuentes por cuentas inactivas en IMSS, ISSSTE e Infonavit en promedio de 11,000 millones de pesos anuales entre el 2025 y 2029. Conforme a la estimación del costo fiscal realizado en ingresos subsecuentes, se considera que el fondo cubrirá los nuevos beneficios hasta 2045 si se considera un rendimiento del fondo del 4%, lo cual es un supuesto relativamente conservador dadas las condiciones que hemos visto en los mercados financieros y en el rendimiento de los principales activos en los mercados mexicanos. El saldo del fondo al 26 de marzo del 25 es de 46,976 millones de pesos. La que sigue, por favor. Vamos a platicar, digamos, cuál es el estatus y cuál ha sido la dinámica reciente y vamos a concluir con unos ejemplos de cómo funciona en concreto el complemento de pensiones del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Muy rápidamente, aquí simplemente lo que estamos viendo es que a partir de los 60 días que estableció el decreto, es decir, el 1 de julio de 2024, cada mes se han ido pagando los complementos de pensión a los trabajadores que han ido retirándose. Y por otro lado, el segundo objetivo del Fondo de Pensiones para el Bienestar era garantizarle a los trabajadores de cuentas inactivas que sus recursos estarían siempre a su disposición.
Y por ello, a la fecha, a partir de agosto de 2024, se han pagado alrededor de 2.500 millones de pesos a los trabajadores que han solicitado se les devuelvan sus recursos, tanto de la reserva nueva como reserva vieja. La reserva nueva es simplemente aquella que al momento del decreto el Infonavit y el IMSS no habían transferido ya a los propios institutos, y la reserva vieja es la que ya habían transferido. Cabe señalar que en cualquier caso el derecho del trabajador a recuperar sus recursos se mantiene absolutamente garantizado, y la viabilidad del Fondo de Pensiones para el Bienestar, con los 46.900 millones de pesos que ya han ingresado, está asegurada para el año, hasta el año 2045. Eso sería cuanto, señor. Tenemos ahí unos ejemplos, tenemos una laminita ahí con 2 ejemplos, si podemos. Le pediríamos que nos acompañara el director del instituto. ¿Nos permite? Hay una. La que sigue. Aquí está. A ver, Edgar, pásaselo a... Mire, en la anterior. Pásense para acá. Esta. Muchas gracias. Sí, queremos dar rostro a cómo opera el fondo en la realidad. Por ejemplo, este caso es desde noviembre. La señora María Rafaela Ruiz Cruz vive aquí en la Ciudad de México, tiene 67 años. Trabajó durante muchos años en una fábrica de papel y de cartón. Y ella había estado, iba a recibir menos del 30% de su último salario. Su pensión era de 4.914 pesos. Desde noviembre, con el Fondo de Pensiones para el Bienestar, recibe un complemento de 12.327 pesos. Por eso, ahora su ingreso es de 17.241 pesos. La siguiente, y tenemos 2 casos de ahora de abril. El señor Arturo Manjarres Amador, él trabajó durante varios años también en una empresa de seguridad privada, tiene 68 años y recibía o iba a recibir una pensión de 4.512 pesos, menos del 40% de su salario, con el complemento que va a empezar a recibir a partir de mañana, del 1 de abril, de 8.799 pesos, va a recibir 13.312 pesos, que era el promedio de su salario, de su último salario. Y el último caso que queremos presentar el día de hoy aquí, porque está aquí con nosotros el señor Carlos Arturo Hernández Bravo. Él es, bueno, ya es mexicano, vive desde 1982 en México, originario de Colombia, tiene 69 años y durante muchos años trabajó en una empresa haciendo herrajes para la industria del mueble. La pensión que iba a recibir era de 6.951 pesos. A partir de mañana recibirá, además de eso, el complemento por 10.413 pesos, que es lo que viene del Fondo de Pensiones para el Bienestar, con lo cual recibirá un ingreso de 17.364 pesos, que era el 100% de su último salario. Entonces, pues el fondo tiene rostros, tiene historias y hoy queríamos ejemplificarlas. Desde luego que van a ir incrementándose y queremos darle mucho seguimiento para expresar por qué es tan importante para las familias pues retirarse de manera digna después de muchos años de trabajo. Gracias.